Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 17 de abril, ayer era 16 y aquí en Alicante, que es la ciudad desde la que pues, yo realizo este programa, una de las ciudades pues también más grandes, más populosas de España. Aquí en Alicante tenía lugar la fiesta de la Santa Faz, Según cálculos de la policía, se reunieron unas 330.000 personas para la celebración de esa romería al santuario de la Santa Faz, del que brevemente quiero hablaros, ¿no? Es la segunda romería más populosa de España, después de la del Rocío. Allí en ese santuario de la Santa Faz se guarda una reliquia, o podríamos decir un icono de la Pasión de Cristo, que es un trozo del paño con el que la Verónica enjugó el rostro de Jesús, según cuenta una tradición, no camino del Calvario. La Verónica enjuga el rostro de Jesús y un trozo de ese paño se conserva aquí. Y además a mí quizás lo que más me impacta de esta romería es que tiene como, digamos, una jaculatoria, que es como un grito que brota continuamente de los corazones de los romeros, que es faz divina, y todo el mundo responde misericordia, faz divina, misericordia. Impresiona ver a miles de personas, ¿no? Pues de responder a esa invocación con la palabra misericordia, misericordia. El rostro de Jesús. Yo tuve ocasión de pronunciar ahí una homilía en la que partí del Salmo 27. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Bueno, si alguno quiere escuchar esa homilía que pronuncié ayer en el canal de YouTube de la Diócesis de Orihuela Alicante, la encontrará. Pero bueno, me quiero referir también al hecho, fijaros, ¿no?, que ayer se cumplían, ¿no?, pues 500 años de que Juan Sebastián Elcano, el primer marino que dio la vuelta al mundo, además también voy a un poco presumir de él, pues porque también es paisano, él es de Getaria, somos de Guipúzcoa, de esa tierra vasca. Juan Sebastián Elcano, después de haber conseguido con éxito dar la primera vuelta al mundo, en un segundo intento, allá murió en el Pacífico, fueron mal las cosas en el segundo intento, y allí murió, y allí escribió el hombre su testamento, en el momento en que ya veía que iba a fallecer. Y en ese testamento dejó 24 ducados para el santuario de la Santa Faz de Alicante. Increíble que hace 5 siglos un marino de un lugar tan distante, ¿no?, como el País Vasco de Alicante, estando muriendo allí en pleno Pacífico, se acordase de el santuario de la Santa Faz. Quizás porque veía, ¿no?, que iba a morir. Quizás porque en ese momento, al ver que iba a morir, se acordó del rostro de Cristo. Al despertar me saciaré de tu semblante. Y entonces se acordó. ¿Cómo es posible, ¿no?, que pudiera tener pues un eco tan grande cuando no existían medios de comunicación? Bueno, pues porque resulta que había tenido lugar 37 años antes de ese momento de la muerte de Juan Sebastián Elcano, 37 años antes había tenido lugar un milagro
aquí en Alicante en la procesión, sacando la procesión, esa reliquia, icono de la pasión de la Santa Faz, pues el milagro de la lágrima. El milagro de la lágrima es que, bueno, pues un sacerdote que iba en esa procesión, que era una rogativa para que lloviese, dudaba en su interior sobre la autenticidad de esa reliquia. Y entonces, en ese momento, el rostro de Cristo, en el lienzo, tiene un lienzo por encima, ¿no?, que está pintado por encima, el rostro de Cristo brotó una lágrima visible, que cayó sobre ese paño, ¿no? Y entonces los conmovidos presentes, y el propio sacerdote cayó de rodillas, disipó sus dudas y se interpretó como una especie de confirmación divina, ¿no? También Dios bendijo esa procesión rogativa para que lloviese con la lluvia. Bueno, entonces aquello tuvo tal eco que llegó a los oídos de ese marinero que dio la primera vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, y él moría pues dejando esos ducados al santuario de la Santa Faz. Bueno, os cuento esta bella historia porque yo, que soy obispo ahora de este lugar, voy a decir que como son las cosas, ¿no? Yo antes fui obispo de la diócesis de Juan Sebastián Elcano, de San Sebastián, y allí viví también un momento inolvidable, que es los 500 años de la salida de la expedición que iba a dar la vuelta al mundo. Allí lo vivimos en en el pueblo de Guetaria, un día inolvidable, ¿no?, en el que también fue la nave del Juan Sebastián Elcano, que es una de las naves pues más emblemáticas, la más emblemática de la Armada Española, estuvo allí en aquel puerto, y celebramos un día inolvidable, ¿no?, en el que subrayamos cómo la fe es audaz, cómo la fe es atrevida, cómo la fe lleva a los hijos, a los hijos de Dios, a arriesgarse, a hacer grandes gestas, a olvidarse de sí mismos, ¿no?, y a buscar más allá de los mares, más allá de los mares. Y al final, cuando terminan nuestros días, ¿no?, pues al final uno, pues como Juan Sebastián Elcano, piensa en su interior: al despertar me saciaré de tu semblante, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Estáis todos invitados en alguna oportunidad, ¿no?, a poder conocer este santuario de la Santa Faz, que está aquí a pocos kilómetros, a 7-8 kilómetros de la ciudad de Alicante. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como también en las plataformas de YouTube. También están en iVoox, Spotify, Amazon Music y también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, hay que reconocer que el programa anterior, ¿no?, pues la verdad es que ha tenido un eco especial, ha tenido un eco especial, pues por el hecho en que justamente yo lo realizaba el lunes pasado, pues cuando Donald Trump había lanzado un mensaje, ¿no?, crítico contra el Papa, y yo en ese mismo momento, a veces la actualidad hace que pueda llegar a tener un influjo especial lo que uno diga, ¿no? Yo en ese momento hice una contestación, dije palabras también fuertes con respecto a esa intromisión por parte de Donald Trump en la vida de la Iglesia, y bueno, resulta que eso ha tenido pues un eco por ahí de no veas tú. Bueno, pues en manos de Dios está, me explico. Lo que en este programa decimos a veces puede pasar desapercibido, a veces puede tener un eco que te queda sorprendido. Bueno, pues en manos de Dios está. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, voy adelante y voy a comentar también algo que creo que sirve para conocer este mundo. El Papa está en África. Marchó el lunes pasado, justo cuando comenzaba todo ese lío tremendo, ¿no?, de las declaraciones del Papa de Trump contra el Papa.
el Papa en el avión, según se marchaba para África, dijo que él había dicho lo que tenía que decir y adelante, y que no le daban miedo las persecuciones. Y el Papa obviamente se ha metido a tope, son 11 días los que va a estar en África, está metido a tope en esa visita a África, con 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Y entonces, claro, el mundo sigue con la polémica anterior, con la polémica de Trump, que ha tenido muchos ecos. También eso ha llevado a posicionamientos, bueno, pues por ejemplo, al enfrentamiento con la primera ministra de Italia. Dentro de Estados Unidos las cosas también, ha habido muchos católicos que se han pronunciado con fuerza. Ahí se ha organizado, ¿no?, pues una diatriba muy potente, pero el Papa está olvidado de ella, o sea, está a lo suyo, está en África, ¿sabes? En África, además, haciendo un viaje. Claro que de esto ya los grandes medios de comunicación no se hacen eco, ¿eh? Algunos sí, hay que quitarse el sombrero, pero la gran mayoría no se hacen eco. Y por cierto, el viaje que lleva el Papa adelante es un viaje con riesgos, porque de hecho en su primera estación en Argelia, pues hubo 2 atentados suicidas, del Estado Islámico. No pudieron hacerlos en el mismo lugar en el que estaba hablando el Papa, sino a unos 37 kilómetros, pero hubo 2 miembros del Estado Islámico que hicieron estallar los explosivos que tenían puestos como cinturón en su cuerpo. Y bueno, gracias a Dios, digamos, había habido la policía, el ejército había impedido que ellos se pudiesen acercar a donde estaba el Papa, y tuvieron que explotarse en otras localidades a unos 30 kilómetros, y gracias a Dios además también fallaron en su intento y únicamente fallecieron aquellos que se explotaron, que rezamos por ellos, que es vaya forma de morir, ¿eh? A veces se lo ponemos difícil a la misericordia de Dios, se lo ponemos difícil. Bien, pero bueno, fallaron esos atentados, pero los 2 se explosionaron en el mismo momento en que el Papa comenzaba a hablar en Argelia. O sea, fijaros que aquí el Papa está corriendo riesgos potentes, ¿eh? Y de hecho ahora está en Camerún, y en Camerún, bueno, pues también hay, ¿no?, en curso guerras, especialmente porque en las regiones anglófonas del oeste de Camerún hay unas guerrillas separatistas que, bueno, con motivo de la llegada del Papa, han declarado una tregua de 3 días. Han declarado tregua de 3 días o de paso seguro, permitiendo que durante esos 3 días quienes quieran ir a ver al Papa van a tener paso seguro. Las guerrillas, digamos, o sea, han hecho como una especie de tregua para poder acudir a Bamenda, ¿no?, y en Camerún, que es como el epicentro del conflicto separatista que lleva ya casi 10 años en guerra. ¿Habíais vosotros oído hablar algo de esto? Nada, es como si esto no existiese en el mapa, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Claro, el Papa está hablando allí de lo que obviamente acontece allí, ¿no? Pero muchos medios de comunicación están haciéndose eco de lo que el Papa dice allí en aquel contexto, como si se lo siguiese diciendo a Donald Trump, ¿eh? Entonces, claro, pues el Papa ha dicho en el día de ayer: el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, y sin embargo se sostiene por una multitud de humildes que os apoyáis unos a otros. Entonces, el Papa ha dicho a Donald Trump, el Papa está hablando en Camerún y está a lo suyo. Lo que pasa que los medios de comunicación, claro, cualquier cosa que diga la refieren a nuestro contexto, ¿no? Claro, esta descontextualización de las cosas, ¿no?, que es muy graciosa, es un signo de la incapacidad de entender que África existe. Es un signo de la incapacidad de entender que el Papa es pastor de toda la Iglesia. Es un signo de la incapacidad de entender que el Papa no se ha quedado herido o necesita devolverle ninguna patadita a Trump. A ver, el Papa está predicando lo que siempre predica, va a lo que tiene que hacer, ¿no? Y los medios de comunicación tienen una capacidad bastante limitada de entender las cosas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota, ¿no?, que ayer me contaba mi hermano, pues que los informativos, ¿no?, los informativos de la televisión nacional aquí en España, bueno, que tienen mérito porque se están haciendo eco del viaje del Papa, pero bueno, los informativos dice un periodista, bueno, es evidente que el Papa
eh, claro, hacen una lectura de lo que dice en África como si estuviese respondiendo a Donald Trump. Y claro, dice, "No, ya se veía porque que este pontífice tiene pues una sensibilidad con el tema de los conflictos internacionales, etcétera, muy destacada, porque desde el primer momento de su elección ya se vio por dónde iba. Entonces sacan el momento en el que el Papa es elegido y sale al balcón y dice el Papa, la paz sea con vosotros. Y entonces dice, fíjate, ya en aquel momento dio un mensaje, hija, madre mía, no, pero no se dan cuenta que ese es el saludo, la paz sea con vosotros, el saludo que hacemos. O sea, los medios de comunicación tienen una dificultad. Bueno, la opinión pública tiene también una dificultad de conocer lo que ocurre en el mundo, no solo porque en los medios de comunicación nos lo ponen difícil, sino porque en nuestro corazón no tenemos al mundo entero, sino que tengo mis conflictos. Pero es que el Papa es pastor y padre de toda la Iglesia. Aunque es verdad que lo que está diciendo en África es sustancialmente lo mismo que dijo en Occidente antes de coger el avión, ¿sabes? Porque es que sustancialmente el problema que existe en África y aquí y en todos los sitios es el mismo, es el del pecado, es el de la búsqueda del poder como una especie de droga. El poder es una droga. Y el dinero lo mismo. La búsqueda del poder, del dinero y del placer, ¿no? Se convierten en las grandes idolatrías. Entonces, voy a leeros las palabras que dijo ayer el Papa, impresionantes, en este lugar llamado Bamenda, en Camerún, que como digo, lleva adelante una guerra, ¿no?, de 10 años, y que los medios de comunicación han interpretado como que se lo dice a Trump, ¿no? Pero claro, pero es verdad que este mensaje pues podría ser dicho a cualquiera, ¿no? Entonces, fijaros, esto es lo que los medios de comunicación están diciendo que el Papa le ha dicho a Trump. No, que se lo ha dicho a los africanos. Y nos lo dice a todos, pero ha dicho esto. El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos. Y sin embargo, se sostiene por una multitud de humildes que se apoyan entre ellos. Los señores de la guerra fingen no saber hasta qué punto, ¿no?, se puede destruir el esfuerzo de una vida en un momento. Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matar, causar devastación, mientras que los recursos para la sanidad, educación y reconstrucción no aparecen por ningún sitio. Ojo a esta afirmación, para destruir lo que lleva toda una vida de esfuerzo para ser construido basta un momento. Y continúa el Papa. Jesucristo nos dijo, benditos sean los pacificadores. Ay de quienes manipulan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso. Claro, todo el mundo escucha esta frase y ha dicho, esta frase, esto lo dice por Trump, esto lo dice por los que lo tienen delante, porque es que ese mal es un mal muy común en el mundo, Y termina diciendo, sí, queridos hermanos, vosotros, y se lo dice a los que tiene delante suyo, ¿no? Vosotros que tenéis hambre y sed de justicia, que sois pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, vosotros que habéis llorado, vosotros sois la luz del mundo. Y se lo está diciendo a los pobres de Yahvé, que tiene delante suyo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, yo de verdad que me he emocionado, ¿no? Me he emocionado viendo el rostro de la Iglesia, ¿no?, en África. Y uno dice, esta es mi Iglesia, bendita Iglesia, que habla con libertad, que es capaz de ejercer de madre su maternidad, su paternidad a los más débiles, ¿no? Yo creo que estamos consiguiendo mucho más de lo que suponemos. Muchos analistas están diciendo estos días que Trump está forzado a terminar como sea con esta guerra porque tiene por una parte una pinza, en esa pinza tiene por un lado la economía
que se está desequilibrando a nivel mundial y eso claro, puede ir en contra suyo, y por otra parte la pinza tiene el descrédito moral de haberse enfrentado con el Papa y ahora ver que, claro, que mucha gente que le apoyó, ahora ver que no la va a tener con él. Entonces, fíjate, pues posiblemente resulta que el Papa, yendo a lo suyo y sin tener estrategias, posiblemente está consiguiendo mucho más de lo que los estrategas puedan conseguir. Pero nosotros no vamos a ponernos medallas, ¿sabes? Nosotros vamos a ir a lo que hay que hacer. Entonces, mira, os voy a poner 1 minuto y 20 segundos de un encuentro que tuvo ayer, ¿no? O antes de ayer, el Papa allí mismo en Camerún, en un sitio en un lugar que es, en un orfanato, llevado adelante por unas religiosas, ¿no? Un orfanato que se llama Nul Zamba o algo así, en el que son 1 minuto 20 segundos, allí hay un montón de niños huérfanos acogidos, claro, hay huérfanos de guerra a patadas. Tú fíjate la cantidad de huérfanos de guerra que estamos generando con estas guerras. Huérfanos de guerra a patadas. Es que, bueno, tú fíjate en Gaza, tú fíjate en tantos lugares ahora, la cantidad de huérfanos de guerra, los que hay en Camerún con esta guerra de 10 años, ¿no? ¿Y la Iglesia qué hace? Pues mira, dejarte de historias y vamos a coger, y estas religiosas a las que visitó el Papa, a coger niños. Allí hubo 3 niños que se pusieron delante del Papa y además hablando, no solo hablando, sino gesticulando como si fuese un mimo, gesticulando, le iban diciendo, nosotros no somos huérfanos, somos hijos de Dios, estas religiosas son nuestras madres, usted es nuestro padre, todos los cristianos del mundo son nuestros hermanos, Dios nos quiere. A ver, fue un momento entrañable, ¿eh? Lo voy a poner y bueno, como lo traducen se escucha perfectamente, ¿eh? Vamos, es 1 minuto y 13 segundos. Testimonios de 3 chicas, 3 chicos. Que darán un mensaje. Bendito el que viene en nombre del Señor. Somos hijos de Dios. No somos huérfanos. Mi padre y mi madre pueden abandonarme, pero el Señor me acogerá. El Santo Padre es nuestro Padre. Los cristianos de todo el mundo son nuestros hermanos y hermanas en la sangre de Cristo. Las religiosas hijas de María de Yaoundé son nuestros padres que Dios nos ha dado. Juntos, fuertes en la fortaleza de nuestra juventud, estamos unidos, estamos construyendo la Iglesia, nuestra nación y la humanidad. A usted, Santísimo Padre, le decimos con alegría, bendíganos, somos sus hijos en el nombre del Señor. Bueno, yo veo una cosa como esta y pienso, en la Iglesia hay suficiente luz para que quien quiera descubrir el rostro de Dios pueda hacerlo, ¿eh? También es verdad que hay suficiente miseria como para que quien quiera justificarse pueda hacerlo, ¿eh? Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Seguimos rezando por el viaje del Santo Padre, porque todavía quedan 2 naciones y, como he dicho al principio, es un viaje arriesgado, ¿eh? Arriesgado. Por eso la oración por el Papa, pues creo que tenemos que hacerla con verdadera conciencia, con corresponsabilidad, sabiendo que Dios nos ha unido a Él, que formamos parte, que estamos con Él allí, ¿no? En ese lugar. Bien, pues vamos adelante y voy a hacer algo un poquito inusual en este programa, y que es que he recibido pues un correo de la superiora de un monasterio contemplativo que me dice lo siguiente. Buenos días, querido Monseñor Munilla. Solo unas letras para agradecer su programa Sexto Continente, exponiendo comentarios claros ante situaciones de nuestro tiempo. Nos ha parecido genial el comentario que hizo con respecto a las palabras del Santo Padre
León XIV, en su día de oración por la paz y la respuesta del presidente Donald Trump. Estremece el ver hasta dónde puede llegar la ambición de nuestro corazón. Gracias, Monseñor, por su claridad al exponernos la doctrina de la Iglesia. Quería preguntarle, tal vez, si esto pudiese servir para un tema de Sexto Continente. En los miembros de la Iglesia se puede dar ese deseo de poder y de ambición. Es un tema tan sutil, pues cuando se ocupan cargos de gobierno en la Iglesia, aunque sea de sacristán mayor, a veces es difícil volver a nuestro puesto de siervos y de súbditos. Escuché una canción de Marisol Carrasco titulada Hacer y desaparecer. Una canción inspirada por el mismo Espíritu Santo y que cierra una gran verdad. Cómo en la Iglesia, en los que tenemos cargos de gobierno superiores, federales, obispos, etc., se puede dar esta tentación del poder que se ve en los gobernantes, donde a veces la autoridad se convierte en oprimir y el dejar cargos, el abandonar cargos, se convierte en una angustia existencial. Desde mi servicio de superiora en el monasterio, al escuchar su plática de Sexto Continente, me iluminó profundamente y pedí luz al Espíritu Santo para poder expresarle mi inquietud. Confío en que esta consulta quede confidencial, pero la respuesta puede ser pública, nos sirve a todos. Muchas gracias, Monseñor. Fíjate tú, este correo, o sea que yo creo que esto se llama escuchar un programa, ¿sabes? Porque, claro, nosotros estamos hablando de la sed de poder de Donald Trump, de esa sed enfermiza de pretender ser el dueño del mundo, ¿no? Y claro, uno tiene el peligro de decir, claro, este es el malo, yo soy el bueno. Un momento, que ese demonio de la ambición del poder, esa ambición del poder, que anida el corazón de todos, anida el corazón de todos. Entonces, por ejemplo, pues yo tengo este cargo, ¿no? Y entonces ahora tú imagínate que me quiten a mí y pongan a otro, y me da vértigo, siento vértigo, porque en el fondo me ha aferrado a mi poder, Entonces, es tan importante que nos examinemos, que eso que estamos viendo que es escandaloso en los demás, a ver si está aconteciendo también en mí, a ver si yo también resulta que monto un lío porque la cofradía eligen a otro y entonces tengo que ser yo y me están quitando el protagonismo y tengo que ser, yo siempre he tenido este protagonismo, me lo están quitando. O sea, ojo, porque es que estamos a veces viendo en los demás lo que no a nuestro nivel, lo que igual somos ciegos para ver dentro de nosotros. Claro que se puede ocurrir, esa ambición del poder, claro que puede ocurrir en todos nosotros, eclesiásticos incluidos. Entonces tenemos que estar siempre, ¿no? Siempre en examen, en alerta, vigilando, vigías, ¿no? De que no se introduzca en nosotros la ambición del poder, del protagonismo, el honor, me han ofendido, me han humillado, me han no sé qué, déjate de me han humillado. Mira a Cristo humillado y abrázale y cállate, hombre. Esto nos puede pasar tanto. Tenemos que estar siempre ser vigilantes de esto. Igual que el Papa también en ese mensaje que dio en la vigilia de oración, cuando dijo que tú tienes que contribuir a la paz. Entonces, a ver, aparte de criticar a Donald Trump y a estos y a los otros, y de rezar este rosario, ¿qué puedes hacer por la paz? Pues igual reconciliarte con ese con el que no te hablas. ¿O vas a estar tú rezando por la paz sin reconciliarte con ese? Por ejemplo. O sea, aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y vamos a aplicarnos todos. Claro que esto puede ser así. Entonces, bueno, pues como esta religiosa, ¿no? Cuya identidad y también la identidad de este monasterio preservamos, ¿no? Como ella nos pide, como ella dice que escuchó una canción que le impactó, titulada Hacer y desaparecer. Dice ella, una canción inspirada por el Espíritu Santo, que encierra una gran verdad. Hacer y desaparecer. En esta vida hay que estar dispuestos, tan dispuestos, a dar un paso para servir a los demás, como dar otro paso para ponerse a un lado y dejar a otros que pasen. Y sólo así estaremos verdaderamente sirviendo a Dios
y no sirviéndonos de Él, ¿sabes? Esa es la condición. Entonces vamos a escuchar esta canción que tiene una letra preciosa de Marisol Carrasco, Hacer y desaparecer. Es una canción relativamente, pues, digamos reciente, bueno, desde el 2018. Hacer y desaparecer como la sal que no se ve, oculta como aquella mujer que en el silencio a tu palabra dijo hágase. Como el trigo que se deja hundir bajo la tierra, tiene que morir para dar vida. Líbrame del orgullo, de la vanidad, líbrame de la soberbia espiritual, líbrame de todo lo que no deja entrar en mí tu espíritu de santidad. Dame un corazón que no aspire cargos, dame un corazón que solo quiera amar y servir, siendo el más pequeño para ser muy grande para ti. Señor, si mi honra no te hace falta, si ser reconocida no te hace más Dios, ¿para qué la quiero? Jesús, dame un corazón más humilde, quiero ser para el mundo mi mejor versión, una nueva canción y una nueva luz que alumbra hasta el fin. Jesús, solo tú sabes mis luchas, sabes cuánto el pasado me pesa y me hace caer. Sin tu gracia yo no sabría qué hacer. No te pido solamente sentir, por ti me quiero decidir. Líbrame de mí misma, de mi mediocridad para amar, oh Señor. Hoy necesito una verdadera conversión y serte fiel hasta la cruz. Más que yo tú deseas mi santidad, la esperanza que sembraste no morirá. Yo te doy mi corazón para que en él descanses y puedas amar. Señor, si mi honra no te hace falta, si ser reconocida no te hace más Dios, ¿para qué la quiero? Jesús, dame un corazón más humilde, quiero ser para el mundo mi mejor versión, una nueva canción y una nueva luz que alumbra hasta el fin, que alumbra hasta el fin. Hacer y desaparecer. Bueno, supongo que muchos de vosotros estaréis sorprendidos como yo me sorprendí al descubrir esta canción, que voy a decir que no la conocía, ¿eh? Hacer
y desaparecer, de Marisol Carrasco. Bueno, pues es un tesorito que yo os invito, ¿no?, a profundizar en él. Allí se dicen palabras potentes, ¿no? Señor, si mi honra no te hace falta, ¿para qué la quiero? A ver, si mi honra te hace falta, aquí estoy. Quiero dar un buen testimonio, un buen servicio, pero si mi honra no te hace falta y tú tienes otros planes, ¿yo para qué quiero mi honra? ¿Para qué quiero? Es una frase de San José María Escrivá, que está integrada, ¿no?, en esta canción. Bueno, os invito a conocer esa canción, Hacer y Desaparecer, de Marisol Carrasco. Y vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, y voy a hacerme eco de una noticia y la voy a comentar. Sabéis que está ya próximo el viaje del Papa. Recordaréis que en uno de los programas que hicimos aquí, pues yo hice referencia a que tenemos que apoyar ese viaje, que obviamente pues también tenemos que ofrecernos como voluntarios los que podamos, aportar también económicamente, porque obviamente son gastos que tenemos que cubrirlos entre los católicos. Bueno, y entonces la Iglesia puso en marcha esa campaña y ya hemos tenido que comenzar a escuchar cosas graciosas en los informativos, más bien anticlericales, etcétera. Entonces voy a poner este momento para que nos demos cuenta de cómo se están diciendo las cosas. A ver si acierto y no meto la pata. ¿Pagaría usted por ver en privado al Papa $500.000 euros? Pues hay quien lo hace, porque es la manera que tiene la Iglesia de financiar los viajes de los pontífices. Y estos son los precios: hasta 1 millón por un espacio reservado y algo menos, 250.000 euros solo por tener un asiento en alguna de las audiencias papales. Darío Menor, esto nos ha llamado mucho la atención, pero es algo habitual, ¿no? ¿Cómo lo justifica la Iglesia? Sí, así es, quedan ya menos de 2 meses para que comience el viaje de León XIV a España, y la Iglesia Católica está pidiendo colaboración a los ciudadanos y a las empresas para financiar esta visita que no recibe dinero público. De esta manera los ciudadanos pueden participar en una colecta especial, mientras que a las empresas y a los grandes donantes se les pide entre 1.000 euros y 1 millón de euros. Quienes entreguen más de 500.000 euros podrán mantener un encuentro privado con León XIV, como es habitual en estos viajes. 15 años después de esta imagen vuelve un papa a España, y los que más dinero aporten al viaje tendrán una serie de privilegios. Santo Padre normalmente tiene algún tipo de encuentro con aquellas personas que de manera más relevante han ayudado a que la visita haya podido tener lugar. Bien, esta es la noticia, dada, como habéis podido observar, de una manera curiosa, ¿no? Y permitidme un comentario, O sea que algunos medios de comunicación han lanzado en días pasados titulares que parecen escandalosos. La Iglesia pone en venta los lugares destacados para saludar al Papa. O el saludo personal al Papa se vende por 500.000 euros, ¿no? A ver, que son titulares pensados, ¿no?, para impactar, pero que no explican la realidad, no la explican, ¿no? A ver, ¿acaso esa persona ha pagado para saludar al Papa? No, ha pagado para sostener el viaje del Papa, ¿no? Entonces, a ver, conviene llamar las cosas por su nombre. Lo que hay detrás de esta polémica es sencillamente una campaña de financiación para sufragar los gastos de un viaje del Papa. Nada extraño, nada oculto, nada distinto de lo que ocurre en cualquier gran evento religioso, cultural o institucional, que requiere una organización compleja y costosa. Y entonces yo creo que tiene que haber sentido común, ¿no?, que es lo que tantas veces se pierde cuando el prejuicio toma el mando. Y es lógico que quienes realizan aportaciones significativas pues reciban un gesto de agradecimiento proporcional, ¿no? No se trata de comprar un saludo, es una deferencia institucional básica, ¿no? Si una persona realiza una donación importante a cualquier entidad, una fundación, una universidad, una ONG, a todo el mundo le parecerá lo normal que sea recibida por su máximo responsable, no por protocolo frío, sino por educación, por gratitud, ¿no? ¿O acaso alguien consideraría escandaloso que el presidente de una institución civil agradeciera personalmente a un gran benefactor su contribución?
Evidentemente no, a todo el mundo le parecería lo normal. Y entonces, ¿por qué se presenta como algo turbio cuando se trata de la Iglesia? Y además la acusación implícita, que no es explícita, ¿no?, de que el Papa solo atiende a los ricos, es sencillamente falsa. La realidad cotidiana de la vida de la Iglesia desmiente este relato, va por el lado contrario. El Papa dedica innumerables encuentros a personas sencillas, fieles anónimos, voluntarios, enfermos, familias, recién casados. Por ejemplo, los recién casados que van todos los miércoles a ver al Papa. ¿Qué condición hace falta para que el Papa te reciba y te bendiga? Pues estar recién casado, y ya está, y punto, ¿no? Sin distinción económica alguna. Su agenda está marcada mucho más por la cercanía a los humildes que por cualquier otra cosa. Mira ahora el viaje a África, mira cuando venga a España, que va a ir pues especialmente a Canarias por el tema migratorio de los que llegan en los cayucos. A ver, ¿cómo se puede decir que el Papa, la Iglesia, a los ricos? Pero ¿tú dónde vives? ¿Dónde vives? Por tanto, ¿no?, en la manera de dar esta noticia, lo que se está haciendo aquí no es informar, sino sugerir sospecha. No se están descubriendo hechos, sino que se están alimentando prejuicios, ¿eh? Se toma una práctica razonable, que es el agradecimiento a quienes sostienen económicamente un evento, y presenta como si fuese un mercadeo indigno, ¿eh? Y hay una cuestión de fondo que algunos parecen, ¿no?, que, claro, no quieren mentarla. La libertad de las personas para decidir a quién apoyan con su tiempo o con sus bienes. Oiga, fíjate, si uno ha dado $500,000 de euros. Oye, millones de españoles colaboran con la Iglesia porque confían en su labor espiritual, social y caritativa. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué te pica tanto? ¿Por qué esa confianza molesta tanto a algunos? Pregúntate, oye, ¿por qué los españoles dirigen sus ayudas económicas en una dirección y no en otra? Se lo podríamos preguntar a ellos, ¿no? No estaría mal. ¿Estaría usted dispuesto a dar su donativo a ese medio de comunicación crítico contra la Iglesia que da las noticias de esta manera? Pues nos imaginamos la respuesta, ¿no? A ver, que el pueblo es suficientemente inteligente para hacer con sus bienes lo que estime oportuno, poniéndolos al servicio de causas justas. Por ejemplo, el viaje del Papa a España. ¿Por qué? Porque estamos muy necesitados de escuchar palabras sensatas. Y dice, a mí me parece que merece la pena apoyar esta causa. Entonces, la conclusión es clara, ¿no? Si hemos escuchado esos titulares, el saludo personal al Papa se vende por 500.000 euros. Madre mía, ¿no? Esto no es que sea un escándalo, es una manipulación esa noticia, ¿eh? Porque estamos ante un intento de desacreditar. Bueno, que estamos acostumbrados, y que no pasa nada. Nosotros a lo nuestro. Pero de vez en cuando decir una palabra como la que estoy diciendo, pues creo que es necesario, ¿no? Y en el fondo quizás tenemos que descubrir pues, que existe en España un anticlericalismo. Se genera un malestar de quienes no soportan ver que la Iglesia sigue despertando confianza, compromiso, generosidad. Lo llevan mal, ¿eh? Aunque soy consciente de que voy a concluir con un brindis al sol, porque lo que voy a decir es un brindis al sol, ¿no? Digo yo que convendría, ¿no? O sea, dejarnos de sembrar discordias, de dejar de manipular, recuperar la honestidad intelectual y sobre todo respetar la libertad de un pueblo que decide libremente a quién confía sus recursos y su esperanza, ¿no? Y dicho esto, pues todos vamos a colaborar, cada uno en la medida de sus posibilidades, colaboraremos pues con ese viaje del Papa. Y ya está, ¿no? Y nos tenemos que preparar, ¿no? Pues porque es curioso, ¿no? En torno, ¿no?, a la Iglesia. La Iglesia no deja indiferente a nadie, oyes, ¿eh? Es signo de contradicción. No deja indiferente a nadie. Esto lo vemos, pues, por ejemplo, cuando fue la muerte del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV. Pero bueno, pero qué eco, ¿no? Qué eco. A ver, la Iglesia no deja indiferente a nadie.
lo que ha pasado ahora, ¿no? Pues con las palabras del Papa sobre la paz mundial. Es que claro, dices tú, oye, pero es increíble, ¿no? Que la Iglesia Católica, además la católica, vamos a ser claros, la Iglesia Católica tenga ese eco mundial. Bueno, pues es que Jesús fue signo de contradicción y anunció que sus seguidores lo serían siempre. Si a mí me han perseguido o no me han comprendido, o si, claro, también os ocurrirá a vosotros, ¿no? Es que la verdad es que la profecía de Jesús se cumple a lo largo de toda la historia. Bien, vamos adelante. Y queremos también tener un momento de intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, sextocontinente@radiomaria.es. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Un oyente llamado David nos pregunta: buenos días, monseñor. Quiero preguntarle con relación a la costumbre de regalar huevos y gallinas de chocolate por la Pascua. ¿Qué sentido tiene? ¿Es una costumbre cristiana? Gracias. A ver, sí que lo es en su origen, ¿no? La costumbre de los huevos de Pascua tiene un origen mucho más profundo de lo que se piensa, ¿no? Pero claro, con el paso del tiempo se mezclan otros elementos que pueden llegar a tapar, o sea, a hacernos olvidar de dónde partió eso, ¿no? El huevo fue un símbolo cristiano de la resurrección. ¿Por qué? Pues porque desde los primeros siglos el huevo fue visto por los cristianos como símbolo de vida nueva, que está escondida detrás del cascarón y brota, ¿no? Esto lo convirtió en una imagen perfecta del sepulcro de Cristo, del que brota la vida de la resurrección. Por eso muchas tradiciones cristianas, sobre todo en Oriente, se decoraban huevos, a menudo de color rojo, símbolo de la sangre de Cristo, durante la Pascua. Luego también ocurrió que durante la Cuaresma, en la Edad Media, no se comían huevos, igual que pasaba con la carne. Pues claro, toda la Cuaresma sin comer huevos, las gallinas seguían comiendo huevos, entonces se acumulaban muchos huevos durante la Cuaresma y al llegar la Pascua se consumían con alegría como signo de fiesta. Se bendecían en la iglesia, se regalaban como signo de alegría pascual, ¿no? Entonces, claro, eso ha ido evolucionando. En Europa Central se empezó a decorar los huevos. Más tarde aparecieron los huevos de chocolate, y eso ya fue en el siglo XIX. Se añadió la figura del conejo de Pascua, de origen folclórico, eso ya no cristiano. Y hoy en muchos lugares la dimensión religiosa se ha debilitado. Luego sale ahí, pues fíjate, ¿no? Salió también en televisión allí la fiesta en Estados Unidos de escondiendo los huevos con Donald Trump mientras que él anunciaba la guerra. Bueno, pues tú verás, ¿no? Entonces, en definitiva, clave espiritual. Si lo miras en profundidad, el huevo de Pascua dice algo muy bello. Así como del huevo surge la vida, del sepulcro surge Cristo, y con él la vida nueva para todos, ¿no? Es una catequesis visual de la resurrección. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente llamada Isa Martín nos plantea: buenos días. En estos días escuché por casualidad un podcast del 16 del presente mes, La Ventana de la Cadena SER. En él, una locutora narraba unas atrocidades cometidas por los estadounidenses en un poblado durante la Guerra de Vietnam. La locutora concluía que Dios está siempre al lado del mal, del hecho de que esos militares tardaron en ser descubiertos, y cuando el responsable fue descubierto y condenado a pocos años de prisión, el presidente Nixon lo absolvió. Este militar trabajó en la joyería de su suegro y murió pasados los 80 años. Como veis, remató la periodista, Dios está siempre al lado del mal. Yo quedé horrorizada. El podcast está ahí. Pues bien, mi pregunta es esta: ¿qué respuesta le daría usted a esta mujer que habla con tanto odio? Que Dios le bendiga. Bueno, se trata de un programa del mes pasado, del mes de marzo. Vamos a ver. Claro, dice, los malos triunfan, ¿no? Entonces Dios está del lado del mal, al ver que aparentemente los malos triunfan, ¿no? Bueno, en el fondo también hay que decir que esa expresión Dios está del lado del mal es una especie de ateísmo encubierto. A ver, usted lo que querrá decir es que no cree que Dios exista, ¿no?
y está utilizando esa expresión, Dios está siempre del lado del mal, pues para decir, si usted cree que existe, entonces ¿por qué él está con los malos, ¿no? A ver, obviamente en esa expresión, falta de respeto, obviamente, ¿no? Hay una contradicción. Pero bueno, ¿yo qué le diría? A ver, le diría que ante el horror del mal, como ella ha descrito, ¿no? Lo que pasó en la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera, hay dos reacciones posibles, ¿no? O negar a Dios o mirar más profundamente hacia Dios. Esta periodista ha optado por la primera, pero eso no resuelve el problema, sino que lo agrava. Porque decir que Dios está al lado del mal no es una denuncia lúcida, sino una conclusión equivocada nacida del escándalo. Porque si Dios estuviera del lado del mal, entonces el bien no tendría fundamento alguno. Y tampoco podríamos llamar atrocidad al mal, porque el bien no tendría ningún fundamento si Dios no existiese, ¿no? O sea, sin Dios, el mal deja de ser injusticia y se convierte simplemente en una cuestión de poder. Que, por cierto, es lo que estamos viendo en el mundo exactamente. O sea, lo que realmente nos escandaliza, y con razón, no es que Dios esté del lado del mal, sino que el hombre sea capaz de cometer el mal. Esto es lo que nos escandaliza. Y que muchas veces la justicia humana sea insuficiente o incluso corrupta. Pero esto no es una prueba contra Dios, es una prueba contra nosotros. Dios no estuvo del lado de quienes cometieron esas barbaridades. Estaba del lado de las víctimas, de los inocentes, de los que sufrieron la violencia. Y estaba también, aunque esto no cueste más entenderlo, ofreciendo a los culpables la posibilidad de convertirse. Porque la justicia de Dios no es venganza, sino que es verdad y misericordia. Y nosotros muchas veces confundimos la justicia con la venganza. Vamos a ver, entonces, la fe cristiana no niega el escándalo del mal. El escándalo del mal existe. Nos lo tomamos tan en serio que afirmamos que el mismo Dios lo ha cargado sobre sus hombros, en la cruz de Jesucristo. Entonces nosotros en la cruz no vemos a un Dios aliado con el mal, cómplice del mal, sino que en la cruz vemos a un Dios que lo sufre, lo vence y abre un camino de redención. Por lo tanto, ¿no? Cuando parece que el mal triunfa, la respuesta no es acusar a Dios, sino preguntarnos, ¿yo de qué lado estoy? ¿Del lado de la verdad, de la justicia, de la compasión? ¿O del otro lado? Porque Dios ya ha tomado partido, Entonces, ¿yo de qué lado estoy? No vaya a ser que yo sea un espectador desde los graderíos, ¿no? Y yo vea, ¿no? Como si yo no estuviese implicado en esa lucha entre el bien y el mal, ¿sabes? Esa lucha entre el bien y el mal, yo estoy implicado en ella. Y yo, en vez de echarle la pelota a Dios, me tengo que preguntar yo, ¿y yo en esta, ¿no? En esta historia entre el bien y el mal, ¿yo en qué bando estoy jugando? Porque es muy fácil que le estemos echando la pelota fuera cuando resulta que yo tengo mi grado de complicidad con el mal, mi grado de complicidad importante por mi egoísmo, porque resulta que en la familia estoy actuando egoístamente, porque resulta que en el trabajo soy un trepa y no sé qué, porque resulta que estoy aplastando a quien sea, porque resulta que en el reparto de la herencia he montado un lío de no veas tú. A ver, vamos a ver, no eches la pelota para arriba, ponte delante del espejo, ¿no? y hazte esta pregunta. Yo en la lucha entre el bien y el mal, ¿yo de qué lado estoy? Si Dios no existiese, ni siquiera tendríamos la conciencia de que el mal nos escandalizaría, ¿sabes? Si Dios no existiese, el bien o el mal sencillamente serían una cuestión de lucha por el poder, que es lo que acontece cuando damos la espalda a Dios. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me atrevo también a pediros una cosa. La próxima semana tenemos plenaria de la Conferencia Episcopal. Estamos los obispos de España reunidos
por lo que no tendremos el programa del lunes y el viernes, y os pido oraciones, ¿no? Pues para que, bueno, pues todos los temas que se van a tratar y tantas cosas, no tengamos la gracia de poder abordarlos adecuadamente, con la asistencia del don de consejo, de discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.